sería un tono un poco más en plan vaquero. Buenas, señor Wick. Bienvenido otra vez por aquí. Le estaba esperando. Tan puntual como siempre. Un placer. Ha venido por un nuevo traje, por lo que veo. Aunque lleva puesto el último que le confeccionamos. Sin duda alguna, la calidad está aquí. Está bien, señor Wick. Acompáñeme. Vamos a tomarle de nuevo unas medidas. Hace mucho que no viene por aquí. Muy bien, señor Wick. Vamos a proceder a las medidas. Muy bien, no se preocupe. Llevo bastantes años en mi profesión. Soy capaz de recordar todas las medidas. Luego las apuntaré sin problema. Veamos. Si mal no recuerdo, creo que sus medidas no han cambiado mucho desde la última vez que estuvo aquí. Perfecto. Muy bien, señor Wick. Ahora voy a proceder a medirle lo que es la zona del cuello, ya que me imagino querrá una nueva corbata. Y sin lugar a dudas, aquí la hacemos a medida. Buen traje, ¿verdad? El que le hicimos la última vez. Lo conserva bastante bien. No se preocupe. Ahora, antes de que se vaya, le daré un ligero cepillado. Muy bien. Vamos a medir el grosor de su cuello. Con este pequeño metro. Muy bien. Suficiente.
Sin duda creo que me pedirá, teniendo en cuenta sus gustos, un traje similar, ¿verdad? Bueno, no se preocupe. Ahora pasaremos en breve a mi área de trabajo. Le mostraré telas y hablaremos un poco de ellas, como de costumbre. Muy bien, señor Wick. Voy a cepillar el traje. Tiene algunas pelusillas que otras. Me imagino que por el trajín del camino. Coloquemos bien la corbata. Ahora sí, está perfecto. De punta en blanco, como suele decirse. Muy bien, señor Wick, ya que hemos tomado sus medidas, vamos a proceder a mi área de trabajo. Ya nos hemos mirado bastante tiempo en el espejo, ¿no cree? Muy bien, así que acompáñeme, por favor. Muy bien, aquí estamos. Como he dicho, creo que querrá de nuevo una corbata o prefiere cambiarlo a una pajarita. Tenga en cuenta que esto simplemente es un muestrario. Puedo hacérsela de la forma, color que quiera y de textura, por supuesto, también. Pero claro, no le va mucho, ¿verdad? No, sin duda alguna, la corbata es lo suyo. Sí. Muy bien. Voy a enseñarle unas telas por si quiere cambiar de parecer y escoger otras. No le he preguntado, ¿el traje es para una ocasión especial, casual? Ok. Muy bien, todo eso tengo que apuntarlo ahora, por supuesto. ¿Para de día o para la noche? Oh, ambos, día y noche. Perfecto. Será totalmente resistente, por supuesto. No se preocupe. Nunca ha tenido ningún problema con nosotros, ¿verdad, señor Wick? Fantástico. Aquí le traigo un muestrario. Me he permitido la libertad de escoger las telas como más oscuras, ya que sé que no le va el colorido, ni los estampados, ni nada de ese estilo. Muy bien. Lo más claro que va a poder ver en esta gama de telas es este gris, como un gris perlado. Todas las telas, como puede ver, son muy flexibles. Pero eso no quiere decir que no sean resistentes. Exacto.
Sí, perdón, es que vienen dos de cada color. Esta sería una. Este sería un tono un poco más en plan vaquero. Para el día podría estar bien. Ya para la noche sé que prefiere como algo más sofisticado, más glamuroso, ¿verdad? Ah, discreto, perdone. Sí, este sería un tono vaquero. Luego tendríamos el color que tanto ama, que es el negro. Tienen como unas pequeñas... No es totalmente lisa, como puede ver. Tienen como unas pequeñas ranuritas, como un pequeño patrón. Y por último, aunque se parece, no es lo mismo. Es un azul marino muy oscuro. Sabría perfectamente que estaría entre estos dos modelos. Sin duda alguna. ¿Por cuál se decanta? ¿Por el negro nuevamente? En esto sí que no le gusta arriesgar. En todo lo demás tal vez. Pero en los trajes no. No le juzgo. No me malinterprete. Me parece una elección muy acertada. Muy acorde a su estilo. Sin duda alguna. Ha conseguido un estilo muy propio y único, inconfundible. Cualquiera que lo ve ya sabe que este es el estilo de John Wick. Muy bien. Hemos terminado con las telas. Debido a su alta profesión de riesgo, no debemos olvidar que un buen chaleco antibalas o una buena protección, sea cual sea, siempre es necesaria. Exacto. Debo de decirle que hemos traído esta maravillosa tela antibalas. Su función es totalmente certera, es súper eficaz contra los grandes impactos. Esto irá tras el forro en el interior de su chaqueta. Sin duda alguna es muy ligero, es flexible, pero sobre todo muy resistente, señor Wick. Esto es una apuesta segura por su seguridad. ¿Qué me dice? ¿Quiere que lo introduzca? Bueno, no es nada barato, pero creo que alguien de su categoría puede permitírselo. Sí, claro. Aquí tiene. ¿Le ha convencido? Fantástico. Gracias. Si me lo permite, voy a hacer unas pequeñas anotaciones sobre ello. Quiero que lo mantenga aquí cerca de su hombro. Una cosa así, ¿de acuerdo? Voy a tomar unas medidas a raíz de este trocito, no se preocupe. Ya luego lo paso a
Eso es. Manténgalo así, por favor. Ya luego lo paso a un patronaje más realista. No se preocupe, enseguida vuelvo. Nuestra tiza especial. Voy a hacer unas marcas en este trocito. Ok. No se mueva, por favor. Eso es. Ok. Gracias, señor Wick. Ya he terminado. Puede dármelo sin ningún problema. Sobre esto ya sé yo qué tengo que hacer. Muy bien, señor Wick. Está todo casi listo. Hemos escogido la tela, hemos cogido las medidas, hemos cogido un poco del patrón, hemos seleccionado también el sistema de seguridad que llevará en el interior. Simplemente se me ha pasado decirle un detallito, y es que aunque las balas no las atraviese, o sea, aunque las balas no atraviesen el traje, sí que debo de confesarle que duele. ¿Mm? El impacto va a doler, es el único inconveniente, ya que el material es demasiado fino y flexible. Pero al menos no le matará. Creo que es un buen precio. Dolor a cambio de la vida. ¿No piensa igual? Muy bien, ya para finalizar su compra. He visto que le gusta demasiado llevar esos pequeños alfileres de corbata. Como sé que es muy clásico con su estilo, y así lo acaba de demostrar una vez más, ni siquiera voy a intentar ofrecerle otra cosa, pero sí que voy a enseñarle diferentes cuentas, bolitas, por si quiere cambiarlas, si quiere que sean un poquito diferentes, o por si tiene algunas que le falte, o que haya estas que, o estas que lleve, pues no hagan bien su función, no cierren ya lo suficiente. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Puedo enseñarle el color de siempre? Unas bolitas plateadas para hacer la función del cierre en cada punta de su alfiler. Como puede ver, el mismo tamaño que las que tiene puesta, señor
Ya es decisión suya si quiere una de estas. Déjeme mostrarle las otras. Sí, son exactamente las mismas. Pero en un precioso color oro dorada. ¿Qué me dice, señor Wick? ¿Cuál es su elección? ¿Plateadas o doradas? ¿Se quedará con las clásicas? ¿O se atreverá a cambiar un poco, darle un toque de color a su atuendo? No me sorprende, sabía que se quedaría con las plateadas. Está bien. Le pondré unas cuantas para llevar y unas extras de regalo. Estupendo. Voy a anotar en un momento las medidas. No se preocupe, me acuerdo perfectamente. Ya sabe que llevo mucho tiempo en esto y que se me da bastante bien. Hemos cogido las medidas de los hombros, de la espalda, también la medida de su cuello. Oh, no se preocupe, le haremos una corbata preciosa y de la mejor calidad. Ya sabe que está en un buen sitio. Aquí solo ofrecemos los mejores trajes. Ok, el brazo, así. Y luego me ha dicho que quería el sistema antibalas, el cual ya he tomado unos datos encima. Y vamos a señalar esto. Ok. Y por último, las bolitas. Voy a apuntar aquí que quiere, aunque creo que no me es muy necesario, pero por si acaso no estoy yo y hay otros de los empleados. Siempre procuro servirle yo, señor Wick, ya lo sabe, pero a lo mejor a veces me surgen cosas inesperadas, emergencias, por así decirlo. Por supuesto, no estoy diciendo que no vaya a hacerle yo el pedido. Sin duda déjalo en mis manos. Sin duda ese pedido estará en mis manos. Simplemente a lo mejor el reparto de bolitas no puedo hacerlo yo. Entonces dejar anotadas aquí que son las plateadas la que quiere. No todo el mundo le conoce tan bien como yo. Es raro, lo sé, porque es muy conocido, sin lugar a dudas. Ya está. Anotado. Muy bien. Ha sido un placer atenderle, señor Wick. Su traje estará listo en unas horas. Puede venir a recogerlo en cuanto esté. O si lo prefiere, puede dejarnos una dirección y enviárselo allí. Ya lo que usted prefiera, señor Wick. Muy bien. Estupendo. Pues le deseo que pase un buen